Buenos días con todos los presentes, siendo las 10:30 de la mañana del día jueves 11 de octubre de 2018, la primera sala penal de apelaciones se constituyó a los ambientes del penal de Huaraz, con el objeto de llevar a cabo la audiencia en el expediente número 826-2018, cuaderno 18, seguido contra Salazar Huerta Walter por delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales en agravio del Poder Judicial. El colegiado está conformado por la que habla Vélez Moro Arbaiza María y los señores jueces superiores, doctores Sánchez Seguski, Cecilia Violeta y Fernando Espinosa Jacinto. Dirección de los debates orales, doctor Fernando Espinosa Jacinto. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Se solicita la acreditación del señor fiscal superior presente. Muy buenos días, señores jueces superiores. Buenos días, el abogado de la defensa, la señorita asistente de audiencia. El que habla, Alex Edgardo Guamán Jaimes, fiscal adjunto superior, adscrito al segundo despacho de la Fiscalía Superior Anticorrupción de Ancash, con domicilio institucional en Mariano Melgar 465 Independencia Huaraz, teléfono institucional 220208 y correo electrónico alexu-hj@hotmail.com. Muchas gracias. Muy bien. Señor abogado, buenos días. Muchas gracias, señor director de debates, presidentes y concurrentes todos a esta audiencia. Se acredita ante su despacho el letrado Óscar Durán Fernández, con registro de colegiatura de Lima 6695, consignando domicilio procesal para efecto de la notificación, tanto el físico en Girón 28 de julio, número 680, oficina 202, segundo piso, de la ciudad de Huaraz, como el virtual, la casilla electrónica Sinode, el número 36292. En este acto, en defensa de los intereses jurídicos y legales del señor Salazar Huerta Walter Alexander. Gracias. Póngase de pie, señor. Buenos días. Nombre completo, número de DNI. Walter Alexander Salazar Huerta con DNI 41554236. Gracias. Tome asiento. Bien. Señor especialista de lectura de la resolución judicial, que es materia de impugnación, y luego el recurso de apelación de detención, que va a ser desarrollado en esta audiencia por el abogado apelante. Bien, buenos días con todos los presentes. Tiene apelación la resolución número 2 de fecha 22 de agosto de 2018, expedida por el juez del Distrito Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en los delitos de corrupción de funcionarios, que resuelve declarar infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por el imputado Walter Alexander Salazar Huerta, mediante escrito de fecha 14 de agosto del año 2018. Resolución que ha sido apelada por la defensa técnica de fiscal y solicita que sea revocada en todos sus extremos y se declare fundada la solicitud entablada. Bien, gracias. Señor abogado, se le concede el uso de la palabra para que desarrolle los agravios que ha expuesto usted en su escrito de apelación. Señor magistrado, antes de iniciar la audiencia, habríamos trabajado una diapositiva, sin embargo, por cuestiones ya reglamentarias es imposible ingresarlo. Sin embargo, si fuera posible, he traído la impresión de 6 vistas digitales que, a manera de diapositiva para ilustrar la sustentación en un juego incluso para el Ministerio Público, de tal forma que nos pueda servir. No sé si me permite alcanzarles un juego a cada uno. ¿Hay algún inconveniente, señor Ninguno. fiscal? Bueno, alcáncele entonces un juego al señor juego fiscal. al señor fiscal. Tiene que ver, obviamente, con lo que va a exponer usted. Específicamente lo que está planteado por principio de congruencia recursal, señor magistrado, y los agravios planteados en la audiencia, en la apelación. Desarrolle usted lo expuesto, señor abogado, tiene exactamente 10 minutos para exponer. Bien, señor magistrado, esta defensa técnica recurre a su judicatura, puesto que la resolución impugnada, que es la resolución número 2, la cual ha dado lectura al especialista de audiencia, contiene vicios de derecho y una indebida interpretación normativa respecto de los alcances tanto normativos, doctrinarios y jurisprudenciales en el ámbito de la excepción, porque no se le ha dado el tratamiento correcto como la Suprema Corte lo ha establecido y la ley así lo hace, bajo el principio de lex stricta, y tanto para la interpretación del artículo 395 que nosotros venimos a invocar se subsane en este acto. La petición concreta de la defensa entonces es que se revoque en todos los extremos la resolución impugnada y consecuentemente se declare fundado con sus consecuencias accesorias, que es la anulación de los antecedentes que hubiesen podido generarse a razón de esta investigación. Bien. La base normativa y legal la encontramos en la vista número 1, señor magistrado, a efectos de que no se redunden los argumentos y a efectos de que esto sea de forma más dinámica y puntual. Bien,
tenemos que la excepción de improcedencia de acción, nosotros, señor magistrado, hemos impugnado la resolución, el fundamento 5, 6 y 7, como lo hemos invocado en la apelación, se ha invocado, que es la parte resolutiva en su integridad. ¿Por qué impugnamos? Porque ya dijimos, señor magistrado, lo que el ACUO ha considerado es que la excepción, literalmente lo dice en su fundamento séptimo, dice que la excepción de improcedencia de acción no es el medio para debatir elementos típicos, objetivos y o materiales que pudiesen existir a la advertencia de esta deducción de una excepción. Bien. Primer criterio equívoco respecto de la excepción. Y segundo, postula el ACUO que, como dice el Ministerio Público, están en un estadio que puede ser modificado y o variado. Fundamento sexto, quinto, que es fundamento de impugnación también, es que nos hace una descripción normativa y conceptual del delito, pero no nos considera, no nos explica, que no estoy cuestionando una motivación, un error de motivación, sino que nos hace un concepto, pero no nos hace la explicación de por qué sí están los elementos típicos o materiales que fueron debatidos en primera instancia. Bien, estos son los errores que hemos encontrado nosotros para motivar la apelación. Bien, la casación 407-2015, señor magistrado, tantas veces discutido en la excepción de improcedencia de acción, tiene dos criterios que deben ser considerados para esto, que no se repita el mismo error de la primera instancia. Primero, que para deducir la excepción de improcedencia de acción tenemos que partir de la formalización así descrita por la Fiscalía. Está en el fundamento quinto y así lo hemos plasmado literal en la vista número 1. Y el segundo criterio, que es muy importante porque esto fue considerado por el ACUO, señor magistrado, lo que le ha conllevado a una incorrecta interpretación, que el juez, el ACUO, al valorar la excepción, no ha tomado en cuenta lo que está plasmado en la formalización, sino que la Fiscalía subsanó en ese momento argumentos respecto de verbos rectores que cambian muy bien el tipo penal y los elementos típicos materiales. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte en este contexto? Que el juez al evaluar dicha excepción solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación. Hablamos de hechos, señor magistrado. ¿Y por qué me remito a esto? Porque quizá la Fiscalía me diga lo mismo que me dijo en primera instancia, que como están en investigación preparatoria todavía, y todavía tienen un plazo razonable para hacer la investigación, puede variar el tipo penal. Es cierto, no se discute, el tipo penal puede variar en cualquier instancia, pero lo que no varía son los hechos. Entonces, la casación antes invocada, en el segundo presupuesto a tener en cuenta, es que esos hechos incorporados deben ser plasmados y analizados como tal, a efectos de ver si esta conducta desplegada tiene una subsunción respecto del tipo penal invocado por la Fiscalía. Y lo segundo, el segundo error, señor magistrado, que el ACUO ha cometido respecto de su resolución, es respecto de lo que la casación 581-2015 Piura, en su fundamento 8.4, establece como tal, que el juez erróneamente ha dicho que no es la advertencia de falta de elementos típicos, objetivos o materiales, no es para tramitarse en una excepción. Error, porque la Suprema Corte dice todo lo contrario. Cuando el hecho descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido, se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento de tipo, o sea, los sujetos, que puede ser activo o pasivo, la conducta, que pueden ser elementos descriptivos, normativos o subjetivos, y el objeto jurídico o material. Estamos ante un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta. Entonces, basado en esto, señor magistrado, para que no haya redundancia de argumentos, nosotros hemos planteado como base normativa la atipicidad relativa establecido en el artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal. La siguiente vista, señores magistrados, los agravios que hemos considerado ya lo hemos establecido, la vulneración a la garantía del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva respecto de, como disgregante, señor magistrado, que la correcta interpretación de la ley y la correcta aplicación de estas bases normativas es consecuencia de un debido proceso y una tutela jurisdiccional efectiva. La imputación concreta, señor magistrado, a efectos de que ustedes verifiquen, la imputación concreta se encuentra en la formalización en la página 11 de 15. Esa es en base a eso, en mérito a esa imputación que la defensa técnica deduce la excepción, señor magistrado. La imputación que hace la Fiscalía respecto de este hecho, y lo he copiado literal, dice lo siguiente.
que los hechos de pronunciamiento se vinculan a que la persona de Walter Alexander Salazar Huerta, el hoy imputado, valiéndose de su condición de especialista legal, que no es discusión porque él era secretario judicial, no hay discusión, sin embargo, dice, del segundo juzgado de paz letrado de Huaraz, el día de la fecha, o sea, el día de la intervención, a las 9 horas aproximadamente, en las instalaciones del juzgado de paz letrado de la provincia de Huaraz, ubicado en el Jirón Simón Bolívar sin número, Huaraz, quinto piso, costado de la aseguradora Mapfre. Señor magistrado, quiero que por favor le tomen atención, y lo hemos resaltado, el subrayado es nuestro, para hacer ver si esto contiene o no una subsunción adecuada respecto del tipo penal. Dice, habría solicitado a la denunciante la suma de 150 soles para que provea y agilice la subsanación de las omisiones advertidas por la Cuarta Fiscalía Corporativa de Huaraz mediante disposición fiscal número 1 de fecha 25 de abril de 2018. Lo demás que continúa es parte narrativa y expositiva de los hechos circunstanciados. Entonces, esta es la imputación concreta, así lo encontramos en la página 11 de 15 de la formalización. Señor magistrado, cuando nosotros advertimos esta imputación, el hecho lo tenemos concreto. El recurso de nulidad 956-2011 Ucayali, el acuerdo plenario extraordinario 1-2012, así como el artículo 71 del Código Procesal, voy a hacer una alegación respecto de la imputación concreta, no como exigencia a través de la excepción para que la Fiscalía me corrija o me subsane o advirtiendo la falta de imputación, no, porque la Fiscalía, a través de la Providencia Fiscal número 9, que es importante, de fecha 8 de junio del 2018, señor magistrado, en la carpeta que hoy nos trae a esta audiencia, ha establecido, ha aclarado y ha subsumido su imputación. Y es la siguiente, que el verbo, dice, hace conocer que el verbo rector por el cual se realiza la presente investigación, siempre desde una tesis postulatoria, es la acción de decidir. Este es el verbo rector que ha postulado la Fiscalía. Folio 418 de la carpeta fiscal. Entonces, la Fiscalía nos hace una imputación respecto de que él habría solicitado. Este es el hecho en concreto. Pero luego la Fiscalía nos imputa objetivamente el tipo penal siguiente. El artículo 396, que es corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Esto es importante, señor magistrado, porque de esto vamos a ver si este tipo penal describe o no la conducta del imputado. A esto se le llama no otra cosa, sin más que subsunción. Vamos a ver. ¿Qué dice la Fiscalía? Dice que el artículo 395 dice, el agente, secretario judicial, relator, esto es solamente para hacer una descripción, porque en este tipo penal no hay ninguna conducta menos un verbo rector. ¿Pero para qué nos sirve? Para hacer la descripción de los otros elementos análogos que exige el artículo 395. Entonces la Fiscalía, en su página siguiente, o sea, en la página 12, nos hace la imputación. Perdón, en la página 10, último párrafo, nos hace la imputación del tipo penal que se le atribuye a Walter Alexander Salazar. Artículo 395, cohecho pasivo específico. Dice, señor magistrado, y hay que ver si esta conducta está plasmada. Dice, el magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el elemento típico, objetivo o material que le falta aquí, señor magistrado? Nos falta la descripción en hechos, porque ya la casación de Piura antes invocada lo establece y lo exige así. Nos falta la descripción de la conducta. Si la Fiscalía postula que Walter Alexander Salazar habría solicitado, esa conducta de solicitar no se encuentra plasmada ni respaldada por el tipo penal del 395, primer párrafo que ha sido imputado por la Fiscalía. Este es el primer elemento que falta. Y como ustedes bien saben, señores magistrados, Iura novit curia, ustedes conocen el derecho más que yo. Si hay un solo elemento del cual adolece la imputación, es procedente a la excepción de improcedencia de acción. Sin embargo, vamos a advertir que aquí adolece de más elementos típicos y objetivos, señor magistrado. ¿Qué dice?
que acepte bajo cualquier promesa, donativo, cualquier otra ventaja, que no lo ha descrito también, en hechos me refiero, porque los hechos no están descritos. O sea, ¿cuál fue? ¿Fue un donativo, un beneficio, una ventaja? O sea, no lo ha establecido, porque cada presupuesto tiene su propia conducta objetivo material, que no está descrito en hechos respecto de Walter Alexander Salazar, que no se condice con el tipo penal ahora imputado. A sabiendas que es hecho con el fin de, aquí aparece la imputación que ha hecho aclaración la Fiscalía, valga la redundancia cacofónica. ¿Qué dice? Influir o decidir. Entonces la Fiscalía, como ya hemos advertido a través de la providencia número 9, ha postulado que el verbo rector es decidir, ¿ya? En asuntos sometidos a su conocimiento o competencia. Será reprimido con pena privativa de libertad y de lo demás que contiene el tipo penal. Señor magistrado, cuando nosotros analizamos el primer párrafo del artículo 395, el cohecho pasivo específico, no vamos a encontrar como conducta el verbo rector solicitar. Y por ende, no está la conducta desplegada. ¿Qué falta? El elemento típico objetivo material, respaldado ya por la casación Piura. Cuando nosotros analizamos propiamente, y nos vamos a la siguiente vista, cuando nosotros analizamos propiamente, materialmente, el tipo penal, vamos a encontrar que el delito tiene 4 verbos rectores en 2 momentos de ejecución. Primero, que son los verbos rectores de acción, propiamente, y los otros verbos rectores que son de finalidad. ¿Cuáles son los verbos de acción? El aceptar o el recibir, mas nunca está establecido el solicitar. ¿Bien? Y los verbos rectores de finalidad, que lo vamos a trabajar, estos 2 verbos rectores, señor magistrado, a través de la posición de la postura de garante, porque este es un delito de comisión por omisión o un delito de comisión impropia, o sea, infracción del deber. Y los delitos de finalidad serían, o sea, ¿para qué haces tú? ¿Para qué aceptas o recibes? Para influir o decidir, ¿cierto? En la finalidad, la Fiscalía postula que es decidir. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que la doctrina, la jurisprudencia ha establecido, tenemos que tener en cuenta que los 2 verbos rectores adolecen de elemento objetivo material. Pero vamos a trabajar ahora los siguientes 2 verbos rectores a ver si se condicen o no con el tipo penal. Estando nosotros ante una postura de garante, señor magistrado, Fidel Rojas Vargas, para aclarar esto, respecto del artículo 13, además, que es la comisión impropia, porque este es un delito de infracción del deber que hay que analizarlo, que nosotros lo hemos postulado en el inciso número 1, segundo presupuesto literal. El presupuesto que nosotros planteamos es el peligro inminente que fuera propio para producir. Artículo 13 de la comisión impropia, que la Fiscalía bien lo conoce. Dice lo siguiente. Respecto de parte, voy a leer la parte especial y específica. Dice, sin embargo, la omisión impropia o comisión por omisión, que es el delito en el cual nos encontramos, en tanto factor típico de responsabilidad penal, se sujeta a un conjunto de requisitos sin los cuales decae su nivel de relevancia penal, dado que no todo omitente de acciones de salvamento puede responder penalmente, si es que no está obligado a ello. La pregunta, señor magistrado, y creo que bastaría para hacer la absolución de esta excepción, es: Walter Alexander Salazar Huerta tenía la condición, posibilidad de poder decidir el asunto bajo su cargo o bajo su conocimiento. Es importante, señor magistrado, hacer una imputación concreta respecto de su condición especial, porque para este delito se requiere la condición especial. Entonces, ¿cuál es el elemento que falta? Para Walter Alexander le falta el elemento típico, la condición especial de. O sea, cuando la Fiscalía postula que Walter Alexander podía decidir el asunto bajo su conocimiento, se ha olvidado de que quien decide el asunto bajo su conocimiento no es el secretario judicial, sino es el juez. Walter Alexander Salazar, a decir de la Fiscalía, porque así lo ha dicho y lo he copiado literal, tiene obligaciones específicas. Y la norma extrapenal que ha invocado la Fiscalía, porque siendo este un delito de infracción del deber, tiene que haber un delito, una norma extrapenal, primigeniamente, que sea vulnerada y que además esta tenga relevancia penal, o sea, tenga condición y característica penal. O sea, exige una obligación, no una facultad, sino una obligación específica de que Walter Alexander pueda sobrepasar el riesgo permitido y de esta forma, bajo su conducta, ejecute
tipo penal. Bien, la Fiscalía dice lo siguiente, citando al MOF del Poder Judicial. Walter Alexander dice, tenía el deber, así nos ha dicho literal, de dar cuenta al juez de los recursos y escritos recibidos en su oportunidad. Primer deber, no obligación. Entonces falta el elemento típico obligación. Por lo menos en esta conducta, que ha imputado objetivamente a la Fiscalía. Segundo, dice, dictaminar las resoluciones de mero trámite y autorizarlas. Segundo deber de Walter Alexander, no obligación. Porque así lo estableció la Fiscalía. La pregunta es, si dictaminar las resoluciones de mero trámite, con una acción de mero trámite, se puede decidir el asunto bajo su conocimiento, digo yo. Y la tercera función, de acuerdo al MOF, que le correspondía a Walter, es proyectar y descargar resoluciones. Con proyectar resoluciones o descargarlas, ¿significa que Walter Alexander podía decidir el asunto bajo su conocimiento? Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Cuál es el elemento típico? El elemento típico es la condición especial de poder decidir. Entonces, si nosotros advertimos que lo que se requiere es una obligación, más no un deber, y que además esta obligación respecto de la postura de garante tiene que él sobrepasar el riesgo permitido y además con su accionar vulnerar el elemento típico, no estaríamos entonces ante un tipo penal objetivo, o sea, adolece de tipicidad. Porque además la norma y la doctrina dice, por ejemplo, dice que debe de existir como requisito indispensable la existencia de un deber específico de actuar mediante acciones de salvamento. Por eso es que él debería tener la posición de garante. O sea, que él tenga conocimiento de que esta norma extrapenal no deba ser infringida y que además debe saber que el resultado de su accionar extrapenalmente debe conseguir un hecho típico, ¿no? Entonces dice, por parte del autor del delito de omisión impropia, quien se haya ocupando una posición de garante frente al bien jurídico penal protegido. Esta posición de garante no existe. Este es el otro elemento de condición que requiere el tipo penal, que tampoco existe. Luego dice, la presencia de una posición de garante por parte del sujeto imputado. O sea, el elemento central sin el cual no existe la posibilidad de construir normativamente responsabilidad basada en comisión por omisión. La pregunta es, ¿Walter tenía la posición de garante respecto del tipo penal cuando se le ha descrito que su verbo rector y su accionar era solicitar y no aceptar o recibir? La respuesta, evidentemente, señores magistrados, basada en derecho, es que no. Porque la imputación tiene que ser específica. No es lo mismo solicitar que recibir, porque cambia el momento de comisión, el tipo de acción y la conducta desplegada varía. En este caso, si la Fiscalía me dice que Walter aceptó o recibió, ni siquiera me está imputando cuál de los dos verbos rectores hizo, porque ya en la instancia primigenia me ha dicho cualquiera de los elementos, aceptar, recibir o solicitar, hace el tipo penal, que no es cierto, porque estas conductas son excluyentes, señores magistrados, y hay que tenerlo en cuenta. Y por último, dice que se requiere que el quebrantamiento doloso del deber específico de actuar, que habría evitado la lesión del bien jurídico, o sea, la no realización de la acción de salvamento, posibilita realizables y exigibles que sea imputable a título directo, a título de dolo directo, perdón. Entonces, ya que no existen esos elementos típicos materiales, señores magistrados, sin ser redundante en argumentos, solicito se revoque la resolución apelada, puesto que el ACU no ha considerado estos fundamentos y presupuestos típicos. Terminó usted, ¿no? Sí, señor magistrado. Ya. Señor fiscal, ¿qué tiene que decir? Muchas gracias. En primer término, en cuanto al orden del debate, la defensa está introduciendo como argumento no vicios procesales, sino errores injudicando. Vale decir, lo que pretende es la revocatoria. Si ello es así, entonces este colegiado, por el principio de dispositivo de la acción y la taxatividad en cuanto a la competencia como órgano revisor, está sujeto, en primer término, a los límites descritos por la defensa, vale decir, en un contexto de revocatoria. Esta precisión lo hago por cuanto, en el peor de los casos, estaríamos frente a un escenario en la que
hay una errónea interpretación. Esto, según la defensa, conforme ha señalado, en la que habría incurrido el juez de primera instancia al momento de interpretar dispositivos legales, al momento de interpretar jurisprudencias y casaciones. En ese sentido, también el Ministerio Público se va a pronunciar respecto a este mismo contexto para ordenar el debate. Señores jueces superiores, la defensa ha señalado de que el Ministerio Público, en su rol persecutor, ha omitido describir los verbos rectores que exige el artículo 395 en el primer párrafo cuando hablas de corrupción de funcionarios o cohecho pasivo específico, y por el artículo 396 por extensión para auxiliares jurisdiccionales. También ha señalado de que teniendo la condición de especialista, él no tiene bajo su dominio o no tiene la capacidad como para poder decidir sobre un asunto que es de competencia exclusiva del juez. Así lo ha mencionado, y también ha señalado de que en el peor de los casos, el Ministerio Público no ha hecho una imputación concreta respecto a los dos verbos, vale decir, el verbo de causa y el verbo fin. Sobre esos extremos nosotros nos vamos a pronunciar de manera muy concreta. En primer lugar, dejar bien sentado que no es cierto lo que ha mencionado la defensa. En la página número 11 de la formalización de investigación preparatoria, en el capítulo número 6, está desarrollado hasta en 8 párrafos. Esto es muy importante porque en el párrafo 6.1 la fiscal provincial desarrolla la noticia criminal. La noticia criminal que emerge de la denuncia penal interpuesto por la agraviada. En los puntos 6.2, 6.3, 4 y 5 y 6 se hace un inventario de los actos procesales o las acciones de investigación que el Ministerio Público llevó a cabo a raíz o como consecuencia de la noticia criminal. Hasta ahí no hay imputación. Hasta ahí no hay imputación. Esto es muy importante porque ya nos va delimitando más o menos sobre qué terreno estamos hablando, para que finalmente en el párrafo 6.7 en adelante se haga un desarrollo claro, preciso, concreto y completo del hecho que se le atribuye y del tipo penal que se le atribuye al investigado que está presente en este momento. Y sobre ello me voy a referir. La defensa sostiene como fundamento el supuesto de atipicidad relativa, vale decir, no concurren todos los elementos normativos objetivos del tipo penal que se le imputa a su defendido. Eso es completamente falso porque, primero, en la disposición de formalización, en el párrafo 6.7, que vuelvo a señalar, se establece de manera clara y concreta que el verbo rector es el aceptar o recibir. Número 1, se le imputa en condición de autor del delito de cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales, previsto en el artículo 396, concordado con el tipo básico 395, primer párrafo. La defensa confunde la noticia criminal con la imputación. Sabemos que el Ministerio Público está vinculado a los hechos, pero la noticia criminal, o la imputación, perdón, es producto de una construcción, es decir, el titular de la acción penal, el fiscal, no es un mero tramitador, no es una mera actividad mecánica de mesa de partes. Constitucionalmente, todos los fiscales estamos facultados para imputar, pero imputar significa construir a este nivel una hipótesis de imputación. Hablo de hipótesis porque será en la acusación cuando hablemos de tesis propiamente dicha. Si ello es así, nosotros, de manera responsable, digo nosotros porque somos parte del mismo sistema, del Ministerio Público, cuando formulamos una imputación, lo hacemos no en los términos literales expresos, tal cual
nos llega la noticia criminal. Y eso nosotros estamos plenamente facultados, ¿para qué? Para que a partir de ese fáctico que es puesto en conocimiento, nosotros, producto de una acción de investigación, hagamos una imputación. Y esa imputación no es pues la transcripción literal de la denuncia de parte, sino es producto de una construcción fáctica, jurídica y probatoria, como una estrategia de una teoría del caso. Es decir, la defensa, a diferencia de la defensa, cuando va a resistir la acción persecutoria del Ministerio Público, también elabora una teoría del caso. Elabora una teoría del caso en sus tres componentes: componente normativo, probatorio y de hechos. En consecuencia, no se puede decir que el Ministerio Público en la formalización entra en una contradicción cuando en la primera parte habla del verbo rector solicitar para luego hacer una imputación de recibir. Eso no es así. Repito, la formalización tiene que hacer todo un esbozo, toda una exposición para que el juez que no conoce los hechos entre en contexto y finalmente concluya con una imputación. Lo que ha hecho el Ministerio Público en el acápite 6.1, simplemente cuando habla de solicitar, es describir la noticia criminal tal cual ha sido puesta en conocimiento por la denunciante. Y es que la denunciante, cuando se apersonó al Ministerio Público, dijo: el señor me está requiriendo. Por eso es que se consignó solicitar. Pero, ¿por qué el Ministerio Público a esa época sostiene el recibir? Producto de la acción de investigación. Producto de la acción de investigación y hacer los filtros correspondientes de manera objetiva, racional y jurídica, establece de que en el presente caso, y fundamentalmente por la evidencia recabada en las 24 horas que se tuvo en la detención del hoy investigado, se concluyó de que la prueba fundamental es por el tema de la recepción. ¿Y por qué la recepción? Y esto no es un capricho, señor juez superior, no es un capricho, porque la prueba madre, la prueba fundamental que acredita todo este hecho delictivo se sustenta en el acta de intervención por flagrancia. Y en el acta de intervención por flagrancia y las demás actas se describe el hecho de recibir. Si ello es así, no es que el Ministerio Público primero dijo solicitó y después se da cuenta de que recibió. No, señor. De manera responsable nosotros tenemos que trasladar el componente que ha señalado. En cuanto al verbo rector, es falso que no hayamos señalado. En la misma formalización señalamos que como verbo rector, aceptar o recibir para influir o decidir en un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Verbos rectores que la defensa exige están plasmadas. Ahora, también la defensa ha señalado de que el secretario o su defendido, en su condición de especialista legal, no tiene capacidad para resolver. Señor juez superior, este mismo tema, en esta misma sala de audiencia, discutimos con el anterior abogado el tema de la tipificación. Independientemente de un contexto de prisión preventiva, se tocó este tema y quedó bien establecido lo siguiente. Número 1, que dentro del aparato administrativo y de manera concreta dentro de la Administración de Justicia y de manera específica el Poder Judicial, la estructura orgánica desarrollada por el protocolo y el Código Procesal Civil establece diferentes niveles de decisión y de funcionarios. A la cabeza de un órgano jurisdiccional está el juez, para este caso concreto, la juez de paz letrada. Posterior encontramos a los especialistas legales o los secretarios judiciales. En ese orden tenemos la comunicación realizada por la Oficina de Personal del Poder Judicial de Huaraz, donde nos comunica qué deberes especiales ha infringido su defendido, donde nos dice en el manual de organización, hoja de especificación de funciones, nos especifica en el punto número 1, párrafos A, C y D, dar cuenta al juez de los recursos y escritos recibidos
dictaminar las resoluciones de mero trámite y autorizarlas, y finalmente proyectar y descargar la resolución. Vayamos a analizar. Si nosotros juzgamos estos hechos en esos términos, podríamos decir, no, señor, el secretario no puede estar por encima del juez. El jefe de despacho es el juez. Pero en este caso concreto, para este caso específico, el juez no tiene ninguna competencia. ¿Por qué? El artículo 122 del Código Procesal Civil, el artículo 61 del Código Procesal Civil, cuando establecen un desarrollo del tipo de resoluciones que se emite en el contexto de un proceso, tenemos las sentencias, autos y decretos. Sentencias y autos son de competencia exclusiva del juez, más no los decretos que son de mero trámite. ¿Por qué decimos esto? Porque no nos olvidemos que la observación que hizo la Fiscalía cuando devolvió las copias al juzgado de paz letrado era únicamente para que se subsane ¿qué cosa? La omisión de no haber adjuntado todas las piezas, las copias certificadas de las piezas procesales. Pregunto, el hecho de dar trámite a una solicitud que solo amerita un trámite, porque a esa solicitud no hay nada que resolver, no amerita un auto, no amerita mucho menos una sentencia. El artículo 61 del Código Procesal Civil es claro. Para la suscripción de un decreto de mero trámite, basta la firma del secretario o el especialista judicial. Por lo tanto, podemos decir que es de competencia del juez o es competencia del especialista legal. Y esto se condice claramente, conforme lo he señalado, con la comunicación que nos hace la oficina de personal cuando nos dice que entre sus funciones del investigado está la de dictar las resoluciones de mero trámite y autorizarlas. ¿Qué significa? Firmarlas. Con esto nosotros estamos acreditando de manera clara y contundente en el plano material y en el plano formal que la omisión que estaba pendiente por subsanar era de competencia única y exclusiva del especialista o del secretario judicial. Si ello es así, no tiene nada que ver el juez. De lo contrario, también la juez estaría involucrada en esta investigación. No está simplemente por un criterio de objetividad. El Ministerio Público ha seleccionado. Señores, mañana puede venir cualquier funcionario y tomar, con todo el respeto, la palabra de ustedes como jueces superiores por un trámite de mero trámite. ¿Y yo voy a considerarlos? No, señores. Tengo que irme a mi fuente directa. ¿Cuál es mi fuente? La ley. Ya señalé. Artículo 122 del Código Procesal Civil, 61 del Código Procesal Civil y el Manual de Organizaciones y Funciones de los Especialistas Legales. Esto es muy importante porque establece el marco de competencia. Nos dice, el mensaje que nos dan todas estas disposiciones es que el único que tenía el dominio material y formal para solucionar este hecho era ¿quién? El hoy investigado. Si ello es así, señores jueces superiores, la precisión que ha hecho la fiscal, la doctora Ruth González, al requerimiento de la defensa, cuando le dice, especifícame cuál sería el segundo verbo rector, o sea, cuál es el fin. Y mediante la disposición de fecha 8 de junio del año 2018, la fiscal le ha notificado, y ha hecho alusión a la defensa, que el segundo verbo es la de decidir, de manera clara y concreta. Y no es que ahora está subsanando, señores jueces superiores, por favor, no se está subsanando, porque la defensa puede decir, posterior a la formalización, están diciendo cuál es el segundo verbo rector. No, esto ya se dijo en la formalización, para influenciar o decidir. Ya hemos probado que sí tenía la capacidad de decidir sobre la observación que hizo la Fiscalía en cuanto a la remisión de las copias. Por consiguiente, señores jueces superiores, estamos frente a un delito de ley penal en blanco, donde la conducta concreta no se agota en la norma penal, sino en normas extrapenales. Y de manera concreta, Código Procesal Civil y el Manual de Organizaciones y Funciones de todos los especialistas legales que conforman el sistema de administración de justicia del Poder Judicial del Perú.
Por lo tanto, consideramos de que todos los elementos objetivos, ya no voy a hablar del elemento subjetivo, porque la defensa no ha señalado, aun cuando lo ha invocado, por un tema de litigación, diré que, señores, concurren todos los elementos objetivos y subjetivos que exige el artículo 395, concordado con el 396 del Código Penal. Por esas razones, este Ministerio solicita que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme en todos los extremos el auto venido en grado. Muchas gracias. Bien. Señor abogado, dúplica. Señor magistrado, la defensa va a absolver en orden inverso cronológicamente respecto de lo que ha absuelto la Fiscalía. En realidad, respecto de lo que nos ha mencionado, porque no nos ha absuelto los elementos o el cuestionamiento de la defensa. Llama bastante la atención cómo la Fiscalía en sus alegatos incurre en una dicotomía respecto de la norma procesal nuevamente y respecto de los hechos objetivos nuevamente. ¿Qué sucede? Primero nos dice, señor magistrado, y parece que estamos en una audiencia totalmente diferente a una excepción de improcedencia de acción, donde la naturaleza de tratarla es otra y se ha desnaturalizado la excepción de improcedencia de acción. Porque en una excepción de improcedencia de acción no se discute medios probatorios, no se discute actividad probatoria y no se discute la responsabilidad o irresponsabilidad, hechos y argumentos a los que la Fiscalía ha hecho alocución. Y bueno, pues atenta contra el principio de congruencia. ¿Qué pasa? Nos dice el fiscal que la prueba objetiva y material del caso y que se ha probado es el verbo rector de recepción a través de las actas. La defensa técnica, si la memoria no me falla, en ningún momento he mencionado a medio probatorio alguno. Que no es el estadio para tratarlo. No estamos aquí no estamos en una audiencia de control de acusación o una audiencia de juicio oral ni en alegatos finales. Este argumento, por tanto, no debería ser de recibo porque es un argumento que pretende únicamente confundir a la magistratura o a la defensa técnica o ensimismadamente. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice el fiscal además? Nos ha dicho que esta cuestión de tipicidad ya fue discutida en la audiencia de prisión preventiva. Y le recuerdo a la Fiscalía, como partícipe de esa audiencia también, que el fundamento jurídico 18 de la casación 626-2013 Moquegua, la tantas veces aludida para la determinación de la prisión preventiva, establece que no es un criterio ni debe de discutirse las cuestiones de tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Por lo tanto, me extraña que la Fiscalía diga que se ha hecho un debate respecto de la tipicidad en una audiencia que no era su propósito. Otro argumento incongruente respecto de la invocada por la defensa técnica. Luego nos ha dicho también que el señor Walter Alexander Salazar ha infringido dos normas extrapenales. Las civiles, específicamente el artículo 122 y el artículo 60, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil. Pero estos artículos, señores magistrados, hacen la descripción de los tipos de documentos que emiten los juzgados, o sea, autos y sentencias y decretos de mero trámite. La pregunta es, ¿hacer una explicación conceptual es demostrar dónde se encuentran los elementos? O sea, yo sé que Walter Alexander Salazar, sé en qué consiste un auto, un decreto y una sentencia. O sea, sí, ya lo sabemos, todos lo sabemos. Pero en hechos, objetivamente material, porque así lo exige la Casación y la Suprema Corte, quizás la defensa técnica, dentro de la poca experiencia que tiene, no esté a la altura de la Suprema Corte o las leyes o los legisladores, pero invoco entonces el principio de legalidad, o sea, lo que debe de estar escrito en la ley para hacer una persecución penal, y el principio de lex stricta. Entonces, el señor fiscal no puede venir aquí a querer sorprender diciendo que, bueno, él tenía pues el deber de realizar un acto de mero trámite. La pregunta es, incluido, vamos a darle la razón al fiscal por un momento para hacer un contexto circunstanciado, un escenario en el que la Fiscalía pretende hacer un debate. Si nosotros hacemos
hacemos de cuenta de que Walter decidió realizar o no realizar un mero trámite. Con eso se resuelve un asunto de mero trámite. Cosa distinta es que yo, como parte imputada, vaya donde el juez y le diga: señor juez, yo requiero que usted salga a mi favor y me resuelva el asunto bajo su cargo. A eso está enfocado el delito de cohecho, no a que me diga el auxiliar jurisdiccional ha incumplido el ROF y el MOF, que por cierto, de las conductas que nos ha establecido el fiscal, ningunas tienen como consecuencia el decidir, o como conducta de obligación y no de deber el decidir. Y lo he plasmado también literal y bueno, pues coincido con esto con el fiscal porque él también ha invocado esas infracciones del ROF. Pero ningunas tiene como acto el decidir. Tiene el acto de impulsar, dar mero trámite. Pero con eso no se resuelve. Nos ha dicho además la Fiscalía que respecto de la imputación, el suscrito ha confundido o está equivocado respecto de su imputación. Y nos hemos remitido a la página 11. Pero, señor magistrado, agradezco que la Fiscalía haya tocado este tema porque de repente sobre esto es que se tenga que resolver la excepción de improcedencia de acción. La página 11, aludida también por el señor fiscal, establece en su punto sexto, dice lo siguiente, literal, salvo haya leído mal al momento de plantear la excepción, del pronunciamiento e imputación. Hemos quedado claros, y no hay discusión sobre esto, que la imputación es la descripción del hecho y la conducta. Que la Fiscalía me diga que esto puede cambiar la tipificación, perfecto. También ya lo hemos dicho y también me adhiero a ese argumento, porque la tipificación puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es el hecho. Y lo que la Fiscalía pretende decirnos, y cómo es que ha mencionado que sí se encuentran los elementos objetivos y subjetivos, y que además ha confundido porque dice la Fiscalía que yo he solicitado que me haga una imputación concreta respecto de los verbos rectores o que no me ha hecho una descripción. Yo no he solicitado eso, señor magistrado. Lo que yo he mencionado es que respecto de los verbos rectores invocados, plasmados por la Fiscalía en la formalización, no hay una conducta subsumida a ese verbo rector. ¿Qué nos dice? Pero vamos a ver. Dice la noticia criminal y la imputación plasmada por la Fiscalía es el hecho concreto que no debe de cambiar y no va a cambiar. Entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía me diga que en el fundamento 6.7 se encuentra postulado todos los elementos a través de una conducta? Porque leo literal. Fundamento 6.7. Se postula que en el caso concreto se ha incurrido en una responsabilidad penal por comisión del delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, regulado en el artículo 396 del Código Penal, en concordancia con el artículo 395 del mismo párrafo, que presenta como verbos rectores aceptar o recibir. O sea, está probando suerte, no nos está diciendo cuál fue la conducta. Entonces, si suponemos, pero vamos a darle la razón por un momento al fiscal, y vamos a disgregar verbo rector por verbo rector. Si fuera a aceptar el verbo rector, lo que faltaría aquí es un pacto venal, o sea, un acuerdo o un elemento corruptor, plasmado en hechos. Y si fuera el verbo rector recibir, entonces tendría que haber un elemento ex ante el verbo rector, este pacto venial, o sea, este acuerdo, llamémosle colusorio, no como tipo penal, sino como acuerdo de concertación o de beneficio. Tendría que haber este elemento típico también. Y la Fiscalía al respecto no nos ha dicho nada, pese a que yo he establecido que no tiene los elementos objetivos y materiales. Entonces, que la Fiscalía me diga ahora que se ha imputado concretamente los verbos rectores, la pregunta es, hacer un copia y pega, una transcripción literal del tipo penal que se imputa o que se invoca para una imputación, ¿es hacer una subsunción? La defensa técnica y ustedes, señores magistrados, tienen claramente los conceptos entre un tipo penal y una subsunción. Entonces, la subsunción tiene que ser la adecuación del tipo penal. No me tiene que decir acá el fiscal, bueno, sí se le ha imputado porque aquí está el verbo rector, aceptar o recibir donativo o promesa a sabiendas de que con el fin de influir o decidir está ahí. Entonces, me ha copiado el tipo penal y el tipo penal no es pues una imputación. Entonces nos vamos a remitir al hecho y el hecho en concreto, la denuncia que hace a razón de la noticia criminal, porque lo demás son elementos de prueba. Y repito, en una excepción no se discuten elementos de prueba, porque lo otro ya nos ha descrito que se levantó el acta, se hizo la intervención, etc.
Entonces, la imputación básica se encuentra en el fundamento 6.1, que ya la he leído y está en la vista de la excepción, en la calificación, en la vista número 3. Dice, respectivamente, que él habría solicitado. Entonces, el solicitar la noticia criminal, la descripción de la conducta de Walter Alexander, es la que debe ser subsumida y respaldada por un tipo penal. No lo que el fiscal ahora me hace una deducción o una inferencia lógica a su criterio o a su modo de interpretación. Porque esto es vulnerar el tipo penal. Y el tipo penal exige presupuestos típicos, objetivos y materiales. O sea, no es decir, bueno, el señor aceptó o recibió, pues cualquiera de los dos debe ser. Pero son elementos excluyentes, son verbos rectores disyuntivos. Ya lo dijo, doctor. Señor magistrado, por lo tanto, el fiscal no me ha descrito en hechos ya plasmados cuál fue la conducta que se apareja el verbo rector, los elementos típicos materiales respecto de la conducta de Walter Salazar. Me reitero en mi pedido, señor magistrado. ¿Algo que decir, señor Sí, fiscal? sí. Antes de formular pregunta. Sí, concretamente, ha mencionado que en todo caso no hay el pacto venial que exige la norma y en copia y pega. Es totalmente falso. En el 6.1, repito, no sé cómo lo tengo que decir, se hace la descripción, y voy a leer solamente ese párrafo en la parte descriptiva del hecho que es objeto de imputación. Se señala que Walter Alexander Salazar Huerta, valiéndose de su condición de especialista legal del segundo juzgado de paz letrado de Huaraz, el día de la fecha, a las 9 horas aproximadamente, en las instalaciones del juzgado de paz letrado de Huaraz, ubicado en Simón Bolívar, quinto piso, habría solicitado a la denunciante la suma de 150 soles. Ahí está. Ahí está. Y finalmente, no es un copia y pega. En verdad, no hay que ser ligeros al momento de decir cosas. Y hay que ser quizás un poco más pausado para que sea coherente lo que decimos. El Ministerio Público se reitera que la imputación está en el 6.7, señor juez superior. Vamos a revisar. Ya está ahí. Ahora, no es un copia y pega. Copia y pega sería la transcripción literal de la noticia criminal o del dispositivo normativo. Falso, no está. Ha señalado de que el tipo penal, el 395, no exige el verbo rector decidir. Señores jueces superiores, voy a leer la parte pertinente del tipo penal. Dice, el magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro, tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficios, a sabiendas que es con el fin de influir o decidir. Hemos señalado que en nuestra formalización está el de decidir, no influir, decidir conforme lo exige la norma, el 395. Entonces yo no sé de qué está hablando la defensa. Y finalmente, para terminar, señor juez superior, en una excepción de improcedencia de acción solo se discute si concurren o no los elementos objetivos y subjetivos, nada más. Por eso nuestra intervención ha sido concreta y directa. Este colegiado va a evaluar y recurrir a los medios de convicción. No lo hago con el fin de desnaturalizar las características de esta audiencia. La audiencia, sea cualquiera la audiencia, señor juez superior, lo digo con todo respeto, sirve para qué, a diferencia del sistema inquisitivo, producto del debate, generar una información de calidad. ¿Para qué nos convoca a las partes? Para argumentar. ¿Argumentar para qué? Para que este colegiado se forme convicción, se forme un criterio, pero a partir de una información de calidad. Y la información de calidad proviene de muchas fuentes. Cuando hemos hecho alusión a las instrumentales que nos ha remitido personal del Poder Judicial, es única y exclusivamente para demostrar que es el mismo Poder Judicial quien nos ha dicho cuál es la norma infringida por el servidor. Nada más para eso, para hacer una tipificación jurídica y demostrar qué dispositivos infralegales, como en este caso el ROF,
han sido infringidos. Eso no significa desnaturalizar. El Ministerio Público está potenciando esta audiencia, no está elucubrando, el Ministerio Público no está adivinando. Estamos probando, señores, en todo caso, estamos yendo más allá que lo que exige la naturaleza de esta audiencia. Por esas razones, señores jueces superiores, me reafirmo en mi pretensión. Muchas gracias. A ver, señor fiscal, esta audiencia creo que ya es conocido por todos, es una audiencia bastante técnica, Así es. ¿cierto? Porque lo que tiene que hacer el colegiado, o en su caso lo debió hacer el juez, yo siempre lo he dicho, es contrastar la conducta con el tipo penal. Y no es que se le exija lo segundo, sino básicamente es lo primero. O sea, la referencia para resolver una improcedencia de acción es la conducta que imputa la Fiscalía. Y esa conducta hay que pasarla por el tamiz del tipo penal. Es decir, esta conducta debe tener todos los elementos típicos del tipo penal, en función al que se le ha imputado, obviamente. Entonces yo le pregunto a usted, porque vamos a pedirle que usted nos proporcione su carpeta fiscal para resolver, porque en realidad el análisis, por lo menos a mi criterio, que tiene que hacer el colegiado en esta situación de órgano revisor, es verificar precisamente cuál es la conducta que le ha imputado el Ministerio Público, con todos los elementos que exige el tipo penal. Entonces yo le pregunto, a mí me interesa mucho la parte, hay una parte muy importante del 395 que ya lo conocemos todos, que dice lo siguiente. Primer párrafo, que también se repite en el segundo párrafo. Dice, el que recibe, acepte o reciba, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, esta es la parte más importante. Y eso es lo que le voy a preguntar, a sabiendas que ese hecho es hecho con el fin de influir o decidir. Es importante que el Ministerio Público determine con hechos, ¿no?, en qué situación estamos. Es decir, la conducta, ¿ha sido para influenciar o para decidir? Y eso debe aparecer en la formalización. Entonces yo le pregunto a usted concretamente, así como está descrito el tipo penal, ¿cuál ha sido la imputación concreta del Ministerio Público en la formalización? La formalización. Si usted quiere, léala. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público? Lo que habría recibido el investigado era para influenciar o decidir. Y descríbame usted concretamente cuál es esa conducta. No me repita el verbo rector. Dígame usted en qué consiste esa conducta. Correcto. En el 6.1 se hace un esbozo, el contexto en que se habrían dado los hechos. Sí, ya me dijo eso. Vale decir que la entrega del dinero pues no es un regalo, no es un milagro, no apareció del cielo. La entrega del dinero es producto de algo. ¿Y cuál es ese algo? La solicitud. Y ese antecedente está narrado y descrito en el primer punto. Señor fiscal, eso no le he preguntado. Por lo tanto... Le he preguntado el tema de la finalidad. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público, repito, porque sé a dónde va la sala, cuando el Ministerio Público, repito, y en eso yo me reafirmo y que quede constancia, cuando el Ministerio Público hace una imputación, la imputación lo hace partiendo de los hechos. Nosotros no podemos ni reducir ni aumentar ningún facto. Cuando el Ministerio Público hace una imputación en el 6.7, de manera concreta le dice, se presentó los verbos rectores aceptar o recibir. La defensa dice, ¿cuál de los dos, señor? Es lo mismo. Los verbos rectores están, ustedes lo van a ver, ni siquiera tengo por qué yo explicitarlo porque lo van a revisar. Efectivamente, lo vamos a revisar. El segundo componente, ¿para qué? Para influir o decidir en un asunto sometido a su conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque el ofrecimiento que hizo el investigado no es a una persona profesional, es a una persona que tiene primaria. Entonces, la entrega, ojo, esto es muy importante, la entrega que está haciendo la denunciante del dinero, ella no lo tiene claro, lo único que claro tiene es que va a tener un beneficio. Y ese beneficio puede ser para influenciar o decidir. Este colegiado me podrá decir, señor, tú tienes que hacerme una descripción acabada. Falso. El 349, si hacemos un análisis
integral del protocolo del Código Procesal Penal, ¿qué es lo que nos dice? La imputación a nivel de formalización es de manera provisional, señores. El acuerdo plenario, fundamento 8, fundamento 7, ¿La imputación 6, 9. fáctica, señor fiscal? No, la imputación jurídica. Estoy hablando de la imputación jurídica, la subsunción. Ya, ¿y qué es lo que se ve en una improcedencia de acción? ¿La imputación jurídica o la fáctica, doctor? Le pregunto. Ambos. Ambos. Ambos se tienen que ver. ¿Cuál es su base normativa o por lo menos jurisprudencial para que usted invoque que en una improcedencia de acción se tiene que verificar la imputación progresiva jurídica o fáctica? Señor juez superior, esto es claro, ¿sabe por qué? Le digo, porque la imputación no puede ser una imputación vaga, aislada. Estamos de acuerdo. Tiene que ser producto ¿de qué? De un facto que sustenta. Previo. Por eso hablamos de una construcción. ¿Por qué el Ministerio Público, señores jueces superiores? Y esto es muy importante. La formalización que ha realizado el Ministerio Público lo ha hecho en el contexto de una flagrancia delictiva, donde hemos tenido escasos 2 días de investigación. Por lo tanto, el nivel de desarrollo que exige la imputación necesaria a través de múltiple jurisprudencia debe ser de manera provisional. De manera provisional. ¿Por qué? Porque para eso tengo pues la preparatoria, señores. Mi criterio de imputación definitiva va a ser en el requerimiento acusatorio. Ahí, señores, este colegiado y cualquier juez a nivel nacional está en la condición de exigir al Ministerio Público una imputación acabada. Con esto yo no estoy diciendo, ojo, que quede claro, por favor, esto que quede claro. No estoy diciendo que estamos asumiendo de que hay un error. No, señores. El fiscal o la fiscal, en su oportunidad, ha hecho una imputación abarcando todo el universo que comprende el mismo tipo penal. Ojo, Okay. ya sea recibir o aceptar o influir o decidir. Por lo tanto, no se puede exigir al Ministerio Público una imputación acabada. Porque, señor, mañana yo puedo traer una imputación de solicitar, señor. Muy bien. Señor fiscal, a ver, por último, el señor abogado ha señalado, y dígame en todo caso cuál fue la finalidad o el objeto, que el 8 de junio del 2018 el Ministerio Público habría hecho, según su versión, una aclaración de la imputación fáctica. Así lo ha dicho él, aclaración de la imputación fáctica. Habría descartado el tema de la influencia por el de la decisión. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, pero yo no toco ese tema porque hay que ver en qué fechas se ha hecho la formalización. ¿Cuándo se hizo la La formalización? formalización se ha hecho en mayo. Mayo del 2018. Ya, y un mes después el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? ¿Una aclaración, una integración? ¿Qué es lo que hace con esta disposición sí, número 9? La defensa, ¿Y por qué lo hace? ¿Lo hace voto propio? ¿Lo hace por pedido de las partes? la defensa quería tener claro cuál era la finalidad supuestamente de la entrega de dinero. Ya, Y mediante escritos de fecha 7 de junio del 2018, 7 de junio en realidad, le hace esa exigencia al Ministerio Ya. Público, la defensa. Y le dice, precisan la finalidad, si es para influenciar o decidir. ya. Y se hace simplemente la aclaración. Ojo, no corrección. Aclaración, Ojo, se hace la precisión. precisión. La precisión, ¿por qué? Porque esto mismo ya estaba en la formalización. Ya, y le pregunto por último en forma, ¿esa aclaración o precisión a la que usted ha hecho referencia tiene el nombre o el nomen juris de precisión de la formalización de la investigación No, preparatoria? no. Es una disposición más. Es una disposición más. Nada. Listo. Para mí es suficiente. Eso Pregunta. es todo. Señor abogado, este colegiado, para decidir una excepción de naturaleza de acción, lo que tiene que hacer es revisar la imputación plasmada en la formalización. Sin embargo, en este incidente no está la formalización. ¿No ha tenido usted la minuciosidad de advertir eso? O sea, ¿tenemos que pedir la carpeta al señor para complementar esa falencia?
Señora magistrada, el artículo 8 del Código Procesal Penal exige que la Fiscalía tenga que alcanzar la carpeta, así lo dice la ley. ¿A Y la solicito sala? que se dé cumplimiento ¿La a esa ley. sala? ¿Sí? ¿En las incidencias? Señor magistrado, en todo caso, No este estoy es hablando de una audiencia de primera instancia, este estoy es hablando de la sala, donde al un formar error. la incidencia, si tengo que ver, por lógica, la sala para resolver tiene que tener a la vista la formalización. ¿Ha sido muy difícil incorporarla? No, señora magistrada, pero es obligatoriedad o función de los órganos jurisdiccionales que tengan que anexar la resolución que yo estoy impugnando. Esa es su posición, no es la mía. Señor ponente, quisiera que cuando redacte la resolución que va a emitir esta sala, luego del debate, tenga en cuenta que la resolución en materia de alzada, en la parte considerativa, dice la tesis sostenida y realizada por la defensa del imputado Cayo Alejandro Granados Aguirre. No sé si ha revisado. Bueno, acabo de percatarlo y debería ser, llámenle severamente la atención al ACUA porque no puede incurrir en este tipo de falencias. No me queda claro si los argumentos son de Cayo o del procesado, del apelante Alexander. En base a sus alegatos, señor abogado, un secretario nunca podría cometer el delito de cohecho bajo el verbo decidir. Señora magistrada, posiblemente sí, pero yo me remito al fáctico postulado por la Fiscalía y cuestiono ese fáctico imputado. ¿Cuándo podría decidir un secretario? ¿Qué podría decidir un secretario? Señora magistrada, eso tendría que decirme la Fiscalía, pero yo No, nunca se lo me he estoy preguntando a centrado usted, en un porque si lo escenario pregunta de la esa Fiscalía, naturaleza. Me remitiría a la Fiscalía. En ese escenario nunca me he centrado, señora magistrada. En todo caso, no, yo no le encuentro una forma en la que la Fiscalía, bajo el verbo rector decidir, pueda ejercer, bajo la posición de garante, pueda cometer ese tipo penal. Señor fiscal, para usted sí un juez, un secretario que tiene bajo su esfera de responsabilidad la de emitir decretos, con la emisión de decretos, ¿un secretario puede decidir algo? ¿Puede decidir algo? ¿Puede decidir el cauce de una causa? Claro, pero... ¿Qué es lo que puede decidir? Correcto. Lo que pasa es que los requerimientos de las partes no siempre entrañan, pues doctora, un auto, una sentencia. ¿Qué ¿Sí? podría decidir? En este caso concreto, ¿qué iba a decidir? Tramitar. Precisamente para lo que es la función de los asistentes, es dar mero trámite. Es que acá no había nada que resolver, señora juez superior. Entonces, ¿qué iba a decidir? ¿Qué iba a decidir? Proyectar y hacer el oficio y darle trámite. Se acabó. Y eso le usted está dando la connotación de decisión. Ya le responderemos. Para usted, en una formalización, cuando uno tenga que evaluar o verificar si el delito imputado responde a la imputación, ¿dónde debe estar esta imputación? O sea, el magistrado, ¿de dónde debe extraer esa imputación? ¿Tiene que leerse las 20 páginas No. y de ahí ver dónde está la imputación? No. Usted tiene, no tengo a la vista la formalización, pero digamos, en un acá usted dice imputación. Así es. Así ¿Está es. así clasificado? Así Lo revisaremos, Así es. lo revisaremos. Algo más le iba a preguntar. En el 6.7. doctora. Otra cosa. Bajo su alegato de que la imputación es algo primigenio, sujeto a variaciones en el tiempo y tal, en todo caso, bajo ese supuesto nunca podría darse una excepción de naturaleza de acción, porque con el criterio de que más adelante lo van a arreglar, lo que no se dieron cuenta, no procedería nunca una excepción de naturaleza. ¿Cuándo procedería? Doctora, yo le digo con todo respeto, no... Yo también le estoy hablando con mucho Sí, respeto. no, no, Este es un no, no, debate, no no hay nos nada podemos- personal, ni mucho menos, es un debate Así es. político, ¿va? Doctora, no nos podemos poner en el escenario de corrección, no. El Código Procesal Penal... No, ya, no Doctora. le llamemos corrección, le llamemos complementación, Doctora, mire, interpretación alternativa, mire. si usted quiere. La sospecha inicial, por el carácter progresivo, puede convertirse en sospecha básica y sospecha acreditada. Eso me queda claro. Mi Entonces, pregunta es, no es un error, bajo no es un ese error. argumento, ¿nunca procedería una No, excepción de naturaleza por de acción? supuesto que no. El artículo 349 del Código Procesal Penal dice, una vez formulado el requerimiento acusatorio, las partes pueden deducir excepciones. Debo colegir Por lo tanto, que la excepción solamente, el estadio es después de la acusación. hasta, Hasta, doctora. pero yo entiendo, mi lógica jurídica me dice que si es hasta la acusación, tengo todo este margen, todo este recorrido a la secuela procesal, puede ser en cualquier momento. Doctora, ¿sabe por qué Tiene que ser un día antes de la acusación, cuando Doctora, usted sabe, tenga más doctora, información ¿sabe por qué clara. doctora, ¿sabe por qué le digo que no? Porque es
la tesis incriminatoria se plasma no en la formalización. Por eso le estoy preguntando, se, para usted- se plasma, no, ya lo dije, la defensa tiene claro, expedito su derecho para decir la excepción que hoy día está discutiendo con nuestro requerimiento acusatorio. Antes no, para usted no. No, doctora. Ah, muy bien. Me queda claro un tema de predictibilidad de esta sala para saber la posición del Ministerio Público, que supongo será de todo o es una posición personal, de pronto es personal. Muy bien, muchas gracias, señor ponente, muchas gracias, señora directora. Se agotó el debate, vamos a interrogar en última instancia al señor Salazar. Póngase de pie, señor, por favor. No le puedo decir, como en otras ocasiones, obviamente, que es un debate técnico, porque además usted es abogado también, ¿no es cierto? Y conoce algo del tema. Lo primero que le pregunto es si usted está de acuerdo con la defensa que ha hecho su abogado en este acto. Sí, en todos los extremos. ¿Tiene usted algo que decir que no haya aportado su abogado o que no haya contradicho la defensa, en este caso el Ministerio Público, para que el colegiado tome en cuenta al momento de resolver? ¿Quiere usted añadir algo más, señor Salazar? Bueno, creo que estoy conforme con toda la defensa, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, atendiendo precisamente, porque ese es el margen normativo que nosotros tenemos, a lo que dispone el artículo 8º del Código Procesal Penal, que señala el trámite de los medios de defensa, y dado que no existe un plazo específico para pronunciamiento, como sí lo hay para otro tipo de incidencias, el colegiado va a expedir la resolución en un plazo de 72 horas. Esto es el 16 de octubre del 2018 a las 4 de la tarde. Quedan citados los sujetos procesales para el próximo 16 de octubre, 4 de la tarde, para que tomen conocimiento de la oralización de la decisión que va a tomar el colegiado luego del debate y la deliberación correspondiente. La audiencia se va a entender solamente con el vocal superior ponente. ¿Alguna objeción, señor fiscal? Ninguna, solo para dejar a disposición Sí, el link por de favor, la eso sí carpeta. es básico, porque Son si no, tres no. tomos, en original, doctor. Ya, queda en autos entonces constancia que el señor fiscal está dejando la carpeta correspondiente. Señor abogado. Se especifique los folios nada más para ver de que no vaya a haber una cuestión de una interrupción o que no faltó una copia. Ninguna objeción, señor magistrado, respecto a la resolución adoptada. Señora presidenta. Entonces, hasta el 18, ¿no? 16. 16. La audiencia concluida.